Hola señores, muy buenas tardes. Soy el suboficial Segundo Vega y en el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de incorporación naval y las 5 fases del proceso de incorporación naval. El proceso de incorporación pues es el proceso que vas a hacer para ingresar a la escuela de formación. Así que no siendo más, comencemos con el video. Pero antes, si eres nuevo en el canal, por favor no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que no te aplace. Guiño, guiño. Así que como tal ingresamos a Google y luego a la página de Hazte Marino. Y en la página de Hazte Marino vamos hacia cualquier proceso de incorporación. Yo en mi caso voy a entrar al proceso de bachilleres. Y una vez que esté allí adentro voy a encontrar este cuadrito. Este cuadrito es el proceso de incorporación que tiene 5 fases. Una que es la promoción, luego la valoración psicológica, luego la valoración médica, luego el estudio de credibilidad y confiabilidad y por último la verificación final de la aptitud del aspirante. La fase 1 es la forma en cómo usted se enteró acerca de los programas de incorporación, de cómo usted puede hacer parte de la Armada de Colombia. En este caso tenemos 3 escuelas. Una que es la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, donde se forman los oficiales navales y los oficiales de Infantería Marina. Luego tenemos la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, donde se forman los suboficiales navales. Y por último tenemos la Escuela de Formación de Infantería de Marina, que es donde se forman los suboficiales de Infantería de Marina. Aquí como tal hace falta el Centro Internacional de Entrenamiento Anfibio, que es donde se forman los infantes de Marina profesionales, pero como tal no es una escuela de formación. Ya cuando usted ha escogido el proceso de incorporación con el cual va a realizar su inscripción, pues debe dirigirse a este link de incorporaciones.armada.mil.co y crea un usuario y una contraseña. Luego de eso debe seguir todos los pasos que aparecen allí en la descripción del proceso. Allí va a encontrar un número de cuenta, el nombre de un banco y el valor que debe consignar para usted pagar la inscripción. Una vez que haga la consignación de la inscripción, debe escanear ese volante de consignación y cargarlo en su usuario de Hazte Marino. Pues si no sabe, aquí le dejo un video y siga los pasos que allí se explican cada uno de los procesos y la forma de cómo inscribirse. En la fase 1 yo le recomiendo que usted se acerque al distrito de incorporación y conozca a su jefe de proceso. El jefe de proceso es un suboficial encargado para organizar su documentación durante este proceso. El jefe de proceso va a realizar una validación del pago, es decir, va a verificar que todos estos datos y que la consignación haya sido correctamente hecha. Ya cuando la consignación queda validada o el pago se valide, le va a llegar un correo electrónico a su bandeja de entrada diciendo que su pago fue correctamente validado. Y ahí finalizaría la fase 1. La fase 2 del proceso de incorporación tenemos lo que es la valoración psicológica. En la valoración psicológica lo primero que hay que hacer es la prueba Sigma. Para realizar la prueba Sigma usted debe esperar que el distrito de incorporación le envíe un correo con las instrucciones para cancelar la prueba Sigma. A la fecha de hoy, sábado 7 de mayo, esa prueba tiene un costo aproximado de 30.000 o 35.000 pesos. Puede que varíe, puede ser más, puede ser menos. Entonces a su correo electrónico le va a llegar los pasos para usted cancelar la prueba Sigma y cómo hacer la prueba Sigma, ¿vale? La prueba Sigma es, o también conocida como prueba psicotécnica, es una prueba que se hace en línea y en esta prueba se evalúa lo que es comprensión lectora, razonamiento abstracto, razonamiento lógico, etc. Es una prueba que demora más o menos como 3 horas en línea con la cámara encendida y de igual forma a usted le va a llegar a su correo electrónico las recomendaciones para hacer esta prueba. Luego que usted haya realizado correctamente la prueba Sigma, debe reportarle a su jefe de proceso que usted terminó la prueba Sigma para que el jefe de proceso lo programe para la entrevista psicológica. La entrevista psicológica es una entrevista de trabajo, por así decirlo, donde un psicólogo de la institución evalúa si el aspirante tiene o no el perfil para pertenecer a la institución. Yo les recomiendo que se preparen muy bien, que se aprendan la visión, la misión y que lean muy bien sobre la escuela de formación a la cual van a pertenecer. Por ejemplo, que se lean los programas académicos que ofrece cada escuela, cuánto demora su proceso en meses dentro de la escuela o en años y sobre todo que sepa qué va a hacer usted dentro de la escuela de formación. De igual forma aquí les va a aparecer un video de cómo pueden prepararse correctamente para la entrevista psicológica. Una vez que usted ya ha hecho la entrevista psicológica, el psicólogo o la psicóloga le va a decir si usted
usted cumple o no cumple con el perfil que busca la institución. Si cumple con el perfil, continúa con el proceso de incorporación. Si no cumple con el perfil, finalizaría lamentablemente el proceso de incorporación y pues puede presentarse por un próximo proceso ya preparándose mucho mejor. Finalizado esto, tenemos la fase 3, que es la valoración médica odontológica. En la valoración médica odontológica, el aspirante es autorizado por el jefe de proceso a realizarse los 21 o 22 exámenes especializados. 21 en caso de los hombres, 22 en caso de las mujeres. Yo les recomiendo que si usted no ha hecho la entrevista psicológica, por favor no se haga los exámenes especializados, porque pueda, y ya nos ha pasado, que hay aspirantes que se hacen los exámenes especializados, no han hecho la entrevista y cuando hacen la entrevista pues no cumplen con el perfil y digamos que el dinero de los exámenes especializados se pierde. Los exámenes especializados corren por cuenta del aspirante, es decir, el aspirante los cancela. Se los puede hacer en cualquier sitio, en cualquier laboratorio, en cualquier ciudad. Armada de Colombia no tiene ningún tipo de relación comercial con ningún laboratorio, clínica o EPS. Cada aspirante es libre de hacerse los exámenes médicos donde quiera. Y una vez que usted tenga sus 21 o 22 exámenes especializados, los carga a la plataforma y espera a que el distrito los cite para la valoración médica. Durante la valoración médica se revisan estos 21 o 22 exámenes especializados por parte de medicina y odontología y el aspirante se le pueden dar tres posibles resultados. Una que es apto, otra que es aplazado y otra que es no apto. Si se le da la condición de apto, quiere decir que el aspirante no tiene ningún problema ni ningún tipo de llamado de atención durante la valoración médica. Si se le da la condición de no apto, quiere decir que el aspirante tiene alguna patología, enfermedad o condición médica que no es compatible con la vida militar, como por ejemplo el daltonismo, que son las personas que no ven ciertos colores con cierta intensidad, por decir el verde lo ven azul y el rojo lo ven café, por ejemplo, entre otras muchas patologías como antecedentes cardíacos, de pronto alguna restricción del intestino, que de pronto la persona haya nacido con un solo riñón, que de pronto tenga pie plano o que tenga una escoliosis mayor a 6 grados, etcétera, 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 etcétera. Todas estas patologías o condiciones médicas están relacionadas en el decreto 094 de 1989. En este decreto se dictan las condiciones de la aptitud psicofísica. Se utiliza también como ingreso a las escuelas de formación para oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. Y por último está la condición de aplazado. El aspirante aplazado va a tener 15 días calendario para conseguir un desaplazamiento o un concepto o solucionar cierta novedad y cargarla a la plataforma como soporte. Por ejemplo, si tiene que sacarse las cordales, lo hace en estos 15 días. También si tiene que conseguir algún concepto de un especialista referente a que confirme o descarte, por ejemplo, un varicocele, también tiene estos 15 días para conseguirlo y cargarlo a la plataforma y lo va a cargar en la pestaña de desaplazamientos. Luego de esto, luego de que usted sea calificado como apto por medicina y apto por odontología y que su actitud psicofísica sea validada como apto, va a pasar a la cuarta fase, que es el estudio de credibilidad y confiabilidad. Nuevamente a su correo electrónico le va a llegar unas instrucciones de cómo pagar el polígrafo y luego de que cancele el polígrafo también unas recomendaciones las cuales debe seguir al pie de la letra para cuando usted vaya a hacer el polígrafo, que pues no se las digo acá porque son muchas, pero por ejemplo dormir 8 horas, mínimo 8 horas, no tomar bebidas energizantes el día anterior, no trasnochar, no haber consumido sustancias alucinógenas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se hace un estudio de seguridad personal. La institución va a contratar una empresa externa para que le haga un estudio de seguridad al aspirante que quiere ingresar a la institución. De igual forma, vía correo electrónico le van a llegar una serie de instrucciones para que usted cancele esta prueba, que no recuerdo de cuánto es el valor, y también le van a pedir una serie de documentos. Luego esta empresa va a designar a una persona para que vaya a su casa y efectivamente verifique la información que el aspirante está dando, por ejemplo, pues el sitio de la residencia o la dirección de residencia. Entonces no se les haga extraño que esta persona vaya, los visite y le pida cierta documentación. Incluso esa persona puede ir a su casa y estando en su casa va donde un vecino y le pregunta al vecino si es verdad que usted ha vivido en esa casa pues el tiempo que ha dicho que ha vivido ahí, por ejemplo 5, 6, 7 años. Y no confundan esa visita con la visita domiciliaria, que es muy diferente. Luego viene lo que es la visita domiciliaria en esta misma fase, que es la cuarta fase. En la visita domiciliaria va un oficial de la institución y visita a la familia del aspirante. Más o menos una semana antes de la visita domiciliaria, el aspirante es contactado vía telefónica para agendar la visita. Por eso les digo, no confundan la visita del oficial de la institución con la visita de la persona
que le hace el estudio de seguridad, porque muchas personas me han dicho, no, es que me hicieron la visita domiciliaria y me pidieron un montón de documentos. Una persona en jean, no señor, siempre va a ir un oficial de la institución uniformado, correctamente uniformado, nunca van a ir en jean. Entonces, durante la visita domiciliaria, este oficial va a visitar las condiciones en las cuales usted vive. Es un mito que todos los aspirantes han dicho que únicamente escogen a las escuelas de formación aspirantes que son de estrato 5 o estrato 4. Eso es totalmente falso, eso es falso. Si usted vive en una casa humilde, y por más humilde que sea su casa, si usted la tiene organizada, ordenada y limpia, créame que le va a ir muy bien en esa visita domiciliaria. Y no está de más, pues obviamente atienden muy bien a la visita. Una cosa fundamental es que el oficial de la institución va a preguntarle al núcleo familiar, o sea a sus familiares, qué opinan de la decisión que el aspirante está tomando con relación a irse a la escuela de formación. Pues obviamente se espera que la respuesta sea positiva y que ese núcleo familiar le dé el apoyo al aspirante, es decir, que su familia lo apoye en esa decisión que usted está tomando. Y por último tenemos la fase 5, y en la fase 5 tenemos un comité de selección y una junta de admisión. Primero viene el comité de selección. En el comité de selección se verifican los perfiles del aspirante, se validan los documentos que el aspirante ha entregado durante todo el proceso, descartando que haya algún documento falso, porque si hay personas que pues lamentablemente anexan documentos falsos y pues por eso son retirados del proceso. Se muestran los resultados del polígrafo, la visita domiciliaria y el estudio de seguridad que se le hizo al aspirante. Estos resultados son entregados por parte de la empresa que hizo el estudio de seguridad del polígrafo a la Dirección de Contrainteligencia de la Armada de Colombia. Si algún aspirante arrojó algún resultado negativo por parte del estudio de seguridad, pues lamentablemente llegaría hasta ese punto y finalizaría su proceso de incorporación. Luego del comité de selección, los aspirantes que pasaron favorablemente esta etapa van hacia la junta de admisión. En la junta de admisión se reúnen el director de incorporación, los directores de las escuelas de formación, el director de personal de la Armada de Colombia y muchos almirantes. Y allí son estudiados con lupa uno por uno los aspirantes para integrar cada escuela de formación. Una vez finaliza la junta de admisión, se elabora un documento donde se relacionan los aspirantes que fueron admitidos a cada escuela de formación y se hace una publicación. Esa publicación son los resultados del personal que ingresó satisfactoriamente a la escuela, y esa la encuentran aquí en la parte de inscripciones, resultados de incorporación, y usted va a bajar a la escuela de formación a la que está aspirando. Por ejemplo, yo iría a la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla y aquí abajo voy a encontrar que dice publicación personal seleccionado, y acaba de decir personal seleccionado a la Escuela de Suboficiales ARC Barranquilla con ingreso en enero del 2022. Entonces usted tiene que buscar cuándo sería su ingreso. Puede que sea en julio del 2022 o en enero del 2023 o en julio del 2023 o para cuando esté viendo este video. Y por último está la incorporación a las escuelas de formación, es decir, el ingreso a las escuelas de formación. Una vez que usted se busque en ese listado y si se encuentra, pues primero muchas felicitaciones y segundo, contáctese con el distrito de incorporación por donde está llevando su proceso, que el distrito le va a dar unas recomendaciones para presentarse a la escuela de formación. Y esa es la explicación de las 5 fases del proceso de incorporación. Eso es lo que usted va a hacer durante estos 6 meses. Señores, recomendaciones generales: si usted, alguna persona, le ofrece algún cupo directo, por favor no crean eso. Es sumamente difícil y complicado hacer un chanchullo de estos. Además, el proceso de incorporación se hace de una forma transparente para que todos tengan las mismas oportunidades. Si usted es contactado por una de estas personas, por favor denúncielo de una vez y no crean este tipo de estafas, porque nadie tiene uno de estos cupos asegurados. Bueno, señores, no siendo más, me despido por el día de hoy. Espero que haya quedado claro este tema de las 5 fases del proceso de incorporación. ¡Viva Colombia! Soy Marinero. Hasta luego.